El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, como todas las mañanas de domingo estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa que también va para el Centro Virtual Isaacs y la Palabra Transmedia de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades. Bueno, tenemos en estos momentos a una invitada muy especial porque está en la Escuela de Estudios Literarios, una doctora, Marta Pascua, española, que está haciendo aquí una pasantía postdoctoral y que viene pues a ver cómo trabajamos los temas, que ya vamos a ver de qué se trata el trabajo de la profe, para que aquí en La Palabra en Radio podamos conocer todas esas experiencias de una joven investigadora española. Empezaría preguntando y agradeciéndote que estés con nosotros aquí, Marta. ¿En qué ha consistido tu formación académica? Te agradezco en primer lugar, Darío, la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder participar también con los oyentes y de estar también visitando Cali y la Universidad del Valle. Mis líneas de investigación han tenido que ver con la literatura latinoamericana siempre. Yo me formé como filóloga en la Universidad de Salamanca, en España, que es la institución también en la que acabé haciendo la maestría y el doctorado. Estuve un tiempo también por Inglaterra. Y luego he hecho también pasantías en algunos otros lugares como la Pontificia Universidad Católica de Chile, la UNAM de México, la Universidad de Padova y en Italia, ¿no? Digamos que he hecho ya un recorrido por varias instituciones y me apetecía mucho también acercarme aquí a Colombia. Por suerte llevo trabajando con un compañero, colega de la Universidad del Valle, ahora profesor aquí, Carlos Ayram. Nos conocimos hace ya varios años, en 2020, desde entonces hemos trabajado juntos, ¿no? En algunas de estas líneas en las que confluimos de literatura latinoamericana actual, desde estudios del cuerpo, estudios de la discapacidad, estudios queer también. Y entonces, bueno, tuvimos ahí un intercambio porque él vino primero para España, a mi universidad de Alcalá, hace ya algunos meses, el año pasado. Y cuando se incorporó él aquí, pues no me lo pensé, ¿no? Me apetecía mucho acercarme a conocer la ciudad, a conocer la universidad. También motivada por un hecho particular, ¿no? Es que los que trabajamos con literatura muy actual no siempre es fácil conseguir literatura de algunos países desde España, ¿no? Entonces también tenía pues mucho interés en venir aquí, ¿no? Poder consultar qué estaban publicando las editoriales independientes colombianas, ¿no? Trabajo sobre todo con literatura escrita por mujeres y afortunadamente de algunos países nos llega más a España, como puede ser de México, de Argentina, pero de Colombia la verdad que llegaba poquita literatura, ¿no? Entonces creo que estamos siendo varios profesores españoles los que estamos haciendo como este ejercicio de acercarnos aquí, ¿no? A consultar las librerías, las editoriales, las universidades y seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir desarrollando por nuevos caminos. Por lo que me cuentas del recorrido ya académico tuyo, es bueno, interesante y muy rico, cosa que ayuda a que vayas perfilando una perspectiva muy completa, sobre todo de la cultura nuestra latinoamericana y española. Ahí viene la inquietud que te quiero plantear, es decir, ¿tú crees que hay diferencias, matices entre, dijéramos, la escritura hecha por mujeres en España y en estos países nuestros? Sí, creo que hay bastantes diferencias y de algún modo es esta parte casi más estética, ¿no? Por supuesto, de la literatura, lo que me llevó a tener esta inquietud desde el principio por la literatura latinoamericana, ¿no? Sí que veo diferencias, no sabemos muchas veces definir en qué consisten esos cambios, ¿no? Pero sí que hay matices con el uso de la lengua, que había algo que a mí me llamó siempre la atención, ¿no? Desde que comencé a leer literatura latinoamericana. Tengo que mencionar la profesora Francisca Noguerol de la Universidad de Salamanca, ¿no? que fue mi maestra, y a partir de sus clases, ¿no? y de empezar a leer a determinados autores con ella, fue como me surgió pues, esta inquietud y este interés que me ha llevado curiosamente, aun siendo española, a leer muchísimos más autores latinoamericanos que españoles, lo que tiene también pues formarse en un campo particular, pero bueno, siendo española también es normal que haya leído mucha literatura española y que sí vea esas diferencias. Se habla mucho de la cuestión, por ejemplo, de la violencia, y es algo que está ahí, supongo que es una diferencia también,
no es algo que se esté tratando ya tanto quizá en España, pero sí que a mí lo que me ha interesado más es la cuestión más estética, ¿no? más lingüística del uso de la literatura. Me he centrado sobre todo en el estudio de la narrativa, ¿no? Sobre todo novela y cuento. Bueno, sí que creo que hay también bastantes líneas de confluencia, ¿no? Y esto tiene que ver con que al final la literatura actual escrita por mujeres está atravesada por una perspectiva de género muy marcada, ¿no? La cuarta ola feminista. Y esto, bueno, pues desde que venimos viviendo las manifestaciones feministas del 8 de marzo, desde el año 2017 aproximadamente, esto es algo que ha tocado a prácticamente todas las capitales de América Latina, ha tocado también a España, y en ese sentido sí que creo que también hay unas motivaciones y unas preocupaciones que sí que son compartidas, ¿no? Y lo que sí que se diferencia a veces pues es ese uso del lenguaje. Entonces me he dedicado a ver también cuáles son esas líneas un poco de confluencia, aunque siempre más del lado de América Latina, que por supuesto son muchísimos países, es muy difícil llegar a leerlo todo, a especializarnos en tantísimos países, y esto es algo que también como investigadores españoles lo notamos mucho, ¿no? Evidentemente cuando he estado, por ejemplo, pues unos meses trabajando, investigando en México, había maestrías de literatura mexicana, igual que en Colombia hay maestrías de literatura colombiana, evidentemente, ¿no? Y sin embargo en España parece que lo englobamos todo dentro de la etiqueta de latinoamericana. Claro que luego hay especialistas, ¿no? En diferentes países y demás, pero luego estamos las personas que intentamos tener esta visión un poco de conjunto y hacemos todo lo posible por leer, por conocer, pero es muy difícil llegar a todo, y también creo que hay que ser conscientes de esas limitaciones que tenemos. Y de ahí también el ejercicio de la importancia de venir a hacer pasantías, ¿no? Porque creo que se aprende mucho y se conoce mucho. Pero te oí ahorita que me comentabas de que viajar, en este caso a Colombia, como lo has hecho en México y en otros países, te permite conocer autoras que no siempre están en las grandes editoriales. O sea, hay un fenómeno que yo creo es muy fuerte en Colombia, y es el de las editoriales independientes, las pequeñas y medianas editoriales. Pues en el caso colombiano, ¿qué te has encontrado? ¿Qué te ha parecido este fenómeno que es lo que ha permitido que se conozcan muchas escritoras mujeres y hombres también? Pues completamente, y es lo que es más difícil de conocer, ¿no? Por ejemplo, estaba también estos días leyendo la obra de Tatiana de la Tierra, que es una autora también publicada en editoriales independientes aquí, también autora joven. Sin embargo, lo que también me resulta curioso es que hay autoras que sí están publicadas en grandes editoriales, como puede ser Random House, pero sin embargo, claro, muchas veces son libros que se imprimen directamente aquí, con lo cual, aunque el sello editorial sea el mismo, tampoco llegan a España. Y no me ha pasado, por ejemplo, con Juliette Mora Garzón, que la he estado leyendo también en estos días y que está publicada en Random House, y allí no ha llegado, ¿no? Entonces esto también pues me parece curioso, ¿no? Desde que determinados grupos editoriales establecieron sedes también aquí en países de América Latina para que fuese más fácil la distribución de los libros y demás, pues muchas veces se imprimen y se distribuyen esos libros en esos países y no circulan tampoco a nivel internacional. Eso nos cuesta mucho, y aún así creo que tenemos el privilegio, por supuesto, con esta cuestión editorial, de estar en España, que muchas veces es el primer país al que llegan. Hablamos mucho de cómo es también de difícil la circulación de los libros en fronteras tan cercanas como puede ser, por ejemplo, Colombia y Venezuela, que muchas veces tampoco se dan los libros del país vecino, y sin embargo sí que llegan muchísimos libros de España, que esto es algo que también he estado viendo aquí en las librerías a las que me he acercado, ¿no? Que es algo que me gusta mucho hacer, me interesa mucho. De todas maneras, estoy todavía en esta labor un poco de investigación y de empezar a sacar las primeras conclusiones o resultados, porque llevo apenas 2 semanas aquí, ¿no? Entonces digamos que estoy iniciando toda esta labor. Bueno, y otra cosa que te comento de la literatura escrita por mujeres, en el caso colombiano, es que han empezado a salir y a circular pues mujeres de sectores más populares, mujeres afrocolombianas, mujeres indígenas, es decir, que ya no es etnoliteratura, sino realmente literatura, porque se han formado, porque beben de su tradición y la reelaboran, que es el caso de Colombia, de países como Ecuador, como Perú, Bolivia, el mismo Brasil, que conozco porque estudié. ¿Ustedes cómo ven esa variedad de nuestra literatura que está marcada todavía por esas diferencias sociales y étnico-raciales? Claro, quizá la parte de la literatura indígena sí que se está trabajando más en España, pero sí que siento que la afrodescendencia latinoamericana no es algo que haya llegado tanto allí, no hay tantas personas que estudien esto desde allí, y lo digo además con conocimiento de causa porque digamos que en los primeros estadios de mi carrera investigadora yo hice la tesis de licenciatura sobre Mayra Santofebre, ¿no? O sea que digamos que es algo a lo que... Mi comadre. Sí, me comentaban el otro día que la conocías, que se la tiene mucho cariño aquí en esta universidad. Yo la he traído muchas veces, la conozco desde 1998 en el High Festival de Cartagena. Fíjate. Desde ese entonces son muy amigos. Mira,
Pues yo trabajé con Sirena Selena, vestida de pena, y empecé a leer mucho a la autora. El niño travesti, que Sí. se vuelve la imagen de Puerto Rico, pues es una metáfora de Puerto Rico. Totalmente, pues ahí empecé a interesarme por la identidad de género, por supuesto, que estaba en ese texto, pero también por la cuestión racial, ¿no? Y por la identidad racial. Y sí que me da la sensación de que, por ejemplo, en España no hay tanta conciencia de la cantidad de población afrodescendiente y de la diáspora que ha habido en Colombia, particularmente incluso en esta zona, que lo he hablado también con algunos colegas. Me parece importante también que, bueno, por un lado la cuestión sociológica, pero por otro lado también la literaria, darle cada vez más también a estas autoras la importancia que merecen, ¿no? Hay algunas, estoy pensando por ejemplo en Juliana Ortiz Ruano, sí que ha empezado a tener más recorrido, visibilidad en España, pero me da la sensación de que no son tantas autoras, sí que las que se exilian, no estoy pensando en Zoraida Peguero también, que está allí en Barcelona, pero me da la sensación de que todavía hay gran desconocimiento desde un poco la academia española, ¿no? Sobre este tipo de literatura, de problemáticas, y es algo a lo que nos tenemos que seguir acercando mucho. ¿Por qué? Porque ahora estamos como muy centrados en el tema de esta generación del llamado nuevo boom femenino, ¿no? Donde ha habido muchísimas autoras latinoamericanas que han migrado, que residen en España, y ahí sí que está la cuestión de muchas veces de lo indígena, ¿no? Y está la literatura de tantas autoras ecuatorianas que ahora residen allí, María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, etcétera, pero me da la sensación de que con la literatura afrodescendiente todavía no está pasando tanto. Quizá también es porque no ha habido tanta migración y aún así es una pena que se tengan que marchar tantas autoras a vivir allí si quieren muchas veces que su obra sea reconocida. No me da la sensación de que estamos viviendo una especie de segundo movimiento histórico como fue el del boom de los años 70, que parece que tienes que irte a Europa para publicar en determinadas editoriales, para conseguir tener esa visibilidad, etcétera, ¿no? Y ojalá que lleguemos a un momento en el que no sea necesario. Bueno, hablando de Mayra, inmediatamente se vino a la cabeza, se conocen, las he tenido juntas acá. Nosotros somos una escritora de origen afro, egresada de la Universidad del Valle, una gran novelista que se llama Adelaida Fernández. No sé si la has oído mencionar, ganó el premio Casa de las Américas en el 2015 con una novelita que se llama La hoguera lame mi piel con cariño de perro. Pero después se publicó acá en Colombia la editorial grande como Afuera crece un mundo, que es una relectura de la novela fundacional colombiana María. Ya no contada por el hijo del hacendado, sino contada por la esclava, por Nay. Es una historia muy linda. Y después ha escrito unas 4 o 5 novelas que me gustaría que la pudieras conocer. Quizás tendremos oportunidad en estos días, que ella viene comúnmente a Cali, porque aquí vive su madre, ella vive en el Quindío. Y así detrás de Mayra hay varias escritoras que empiezan ya a descollar en nuestro medio, que creo que vale la pena, ya que lo mencionas. De los libros que has hecho recientemente, que veo en tu currículo, háblanos cuál ha sido, dijéramos, como las temáticas, lo que más te ha motivado a escribir sobre estas mujeres. Bueno, te agradezco lo primero la mención a Adelaida Fernández, la verdad que no la conocía, no la tenía tan contemplada. Bueno, pues gracias a un poco las semanas que llevo aquí, la buena acogida que he tenido, por ejemplo, conocí a la profesora Juana también, ¿no? Que justamente me estuvo comentando de esta especie de reescritura de María de Jorge Isaacs, que es una novela que se ha trabajado mucho en España, pero tenemos que seguir acercándonos a estas nuevas autoras y a estas nuevas perspectivas y relecturas, ¿no? Que es algo que creo que desde la literatura feminista también se está trabajando mucho. Y en cuanto a lo que me comentas, pues mira, mi línea de investigación, como decía, pues es sobre todo literatura latinoamericana del siglo XXI, escrita por mujeres, pero dentro de ello pues he trabajado con estudios de la discapacidad, estudios de cuerpo, estudios de género, ¿no? Literatura lésbica también. Digamos que un tema, porque bueno, pues sabemos que las líneas de investigación muchas veces hay que irlas acotando un poquito, y en lo que hice yo la tesis de doctorado fue en el tema de las poéticas del ojo y de la mirada en autoras tanto españolas como latinoamericanas contemporáneas. Esto me llevó, pues por supuesto, a hacer todo un recorrido por la historia de la ceguera en la literatura, ¿no? Donde tenemos al gran Borges siempre como cabeza de este tema, ¿no? Pero la idea era un poquito revisar qué ha pasado para que tantas autoras contemporáneas hayan escrito novelas, sobre todo, también relatos sobre enfermedades de la vista, ¿no? Que parece una cosa como muy concreta, pero que de repente reunió autoras mexicanas, chilenas, argentinas, españolas también en torno a este tema, ¿no? Y fue lo que me encargué de analizar en aquella tesis, y fruto de aquello, con un trabajo de revisión, años después, pues han salido 2 publicaciones, que son 2 monografías de las que soy autora. La primera de ellas se publicó en el año 2023, se titula El ojo torcido, y es un libro menos de análisis literario, ¿no? Más, digamos, teórico y también un poco más divulgativo, es decir, que pretendía llegar a más disciplinas, ¿no? Que no fuese solo la literatura, y me ocupaba de analizar un poco esta metáfora del ojo torcido, ¿no? De cómo existe una mirada desviada
mirada que nos ayuda a mirar el mundo de otra manera, ¿no? Y es una idea que ya habían trabajado también las feministas de la segunda ola, ¿no? De los años 70, las feministas francesas sobre todo, Lucy de Garay, Hélène Cixous, y a partir de ahí pues trazo un poco este recorrido para ver cómo esto se encarna luego en determinadas corporalidades no normativas que han ido apareciendo también en la literatura, pero también en performance, incluso series de televisión, etcétera, ¿no? Como hay personajes que desde identidades disidentes, podemos decir, pues han encarnado esa disidencia en las metáforas de algún modo de estos ojos torcidos, ¿no? Ese fue el primer librito, se publicó en 2023 en la editorial española Cántico, y luego ya publicó una segunda monografía también, ya mucho más larga, mucho más extensa, ¿no? Donde ya sí que hay análisis literario de muchos textos, ¿no? De autoras como Guadalupe Nettel, Lina Meruane, María Gainza, Mercedes Halfon, Verónica Gerber, ¿no? Daniela Bjork, en fin, una serie de autoras más o menos jóvenes, ¿no? Que han ganado premios importantes, además, como el Sor Juana Inés de la Cruz, que han empezado a emerger, que vienen publicando y siendo muy leídas en los últimos años. Y además este libro tuve la suerte también de que quedó finalista del premio Casa de las Américas, precisamente, ¿no? Que lo mencionábamos ahora, en la categoría de ensayo de tema artístico-literario, ¿no? Este premio. Bueno, este libro se publicó en el año 2025, o sea que es bastante reciente todavía, ¿no? Claro. Está reciente. Me han invitado ya a hablar de él en algunas librerías, ¿no? En algunos espacios culturales, también allí, por ejemplo, en la Casa de las Humanidades de la UNAM, de México. He hecho algunos programas, ¿no? Hablando de él, y la verdad que está teniendo, creo que buen resultado, buena recepción. Lo publicó la editorial iberoamericana Verboer, ¿no? También muy conocida. O sea que la verdad que de momento bastante contenta con el resultado del libro, la recepción que está teniendo, ¿no? Y ver cómo estas líneas de investigación, que al principio cuando comentaba a la gente lo que estaba trabajando, se quedaban con cara de enfermedades de la vista, ¿no? Y como ahí tanto se puede sacar de ahí, realmente tantos textos hay. Incluso una vez terminado el libro he seguido encontrándome nuevas publicaciones que tratan un poco el mismo tema, o sea que realmente es algo que da para mucho, y a quien le interese esta idea de los feminismos de la mirada torcida, ¿no? Esta idea de la mirada por el rabillo del ojo, la miopía, que es algo de lo que habló ya Hélène Cixous, ¿no? Pues todo esto, pues ahí tienen también esas publicaciones y esas referencias para acercarse al tema. Hay un tema que yo veo que está en ascenso, es los estudios sobre las distintas expresiones de la diversidad sexual, que es algo que está en el centro, digamos, de nuestras realidades, y que le contemos un poco a nuestros oyentes la importancia que eso tiene, porque eso tiene que ver con que la tolerancia, la aceptación, mirar muchas cosas en este campo de una manera más amplia y compleja, sobre todo en sociedades donde todavía somos muy patriarcales, ¿no? Muy conservadoras. Este país particularmente, pese a los avances, es un país muy conservador. El tuyo ni se diga, aunque hay cambios y avances muy grandes, ¿no? Sí, igualmente ahora que hablamos de esta cuestión de diversidad, identidad, etcétera, el otro día leía, estando ya aquí, una noticia que España era el país con mayor aceptación y grado de derechos conseguidos y demás para el colectivo LGTB, ¿no? Y eso me llenaba de mucha alegría, aunque por supuesto pues los retrocesos están ahora a la orden del día a nivel mundial, y hay que estar muy pendientes, ¿no? Para intentar que no suceda esto. También he vivido de cerca las elecciones aquí, la segunda vuelta ya en Colombia, y digamos que estoy pues bastante al tanto de la cuestión política ahora, ¿no? Claro, la literatura en líneas generales podemos decir que, como otras formas de ficción, ¿no? Y otras narrativas como pueden ser las audiovisuales, desde luego es una puerta abierta al mundo, ¿no? Y a conocer otras realidades. En su momento ya pasó de algún modo incluso con la llegada de la literatura de García Márquez, por ejemplo, a España, ¿no? Y cómo se creó esta visión de algún modo también de mundo de Colombia, ¿no? Una visión por supuesto muy reduccionista y demás, pero de algún modo sí que creo que a veces es esa puerta de entrada a conocer otras realidades, y eso es lo que está pasando también con la diversidad afectivo-sexual, otros temas de índole similar en la literatura. Y es importante porque muchas veces pues hay determinadas personas, sobre todo adolescentes, jóvenes también, que se acercan a la literatura, que quizá no tengan esas realidades tan cercanas en su vida social, familiar, etcétera, y que de pronto pues acceder a una película, una serie de televisión, un libro, una novela que hable de estos temas les pueden hacer pensar quizá que no están solos, que hay más personas como ellos, y de la importancia también de que otras historias diferentes, ajenas a la norma, a lo hegemónico, pues estén también representadas en los libros, y en libros también de alta calidad literaria, que parece que es un tema del que se habla mucho, por ejemplo, en la literatura infantil,
juvenil, la representación de la diversidad, pero también merece que sea un tema de alto interés literario. Parece que sí que, bueno, pues ya hay todo un recorrido también desde la investigación, desde la academia, la universidad, de estudio de la literatura gay y lésbica latinoamericana, ¿no? Que hay una tradición amplísima en este sentido. Creo que ahí pues muchos países latinoamericanos han ido a la cabeza de algún modo, ¿no? Incluso por delante de España también muchas veces, y es un tema al que le he dedicado también mucha atención. Entonces me ha interesado también mucho rastrear cuáles son esos antecedentes, por ejemplo, de determinadas cuestiones que apelan a esta diversidad afectivo-sexual, ¿no? Hace poquito publiqué, por ejemplo, un texto donde hablaba de En breve cárcel, de Silvia Moloy, y de otro texto de una autora mexicana menos conocida, Rosa María Rofriel, que publicó una novela llamada Amora, donde no solo se trataban ya, por ejemplo, relaciones lésbicas, sino un tipo de relaciones de amistad y de relaciones también incluso no monógamas, ¿no? Que sí que me parece, por ejemplo, un tema quizá un poquito menos conocido todavía y que en los últimos años cada vez está teniendo más representación también en la literatura, que es algo sobre por lo que por suerte estoy trabajando, y dirijo también ahora mismo un proyecto de investigación en el que estoy analizando o viendo cómo se están representando de algún modo estas relaciones distintas de la monogamia, ¿no? Y cómo esto intersectan mucho con la literatura LGTB en líneas generales, y ahí me estoy centrando. Ahí están autoras pues como Gabriela Wiener, ¿no? Peruana, afincada ya en España desde hace muchos años, pero también, por ejemplo, la chilena Paulina Flores publicó un libro hace poquito donde trata también este tema. Andrea Chapela, mexicana, acaba de publicar la novela Todos los fines del mundo. O sea, que sí que grandes figuras, digamos, que están entrando también en este tipo de representación de relaciones afectivas diversas, y creo que hay que seguir abriendo caminos, seguir explorando estas diferentes aristas, digamos, de la diversidad. Bueno, y una última pregunta con relación a Colombia. Es decir, así tu impresión de todos estos días y lo que has vivido tan intenso en este proceso electoral que se siente el país debatiéndose entre distintas opciones. ¿Qué impresiones así gruesas, fundamentales tienes? De algún modo se confiaba en que Colombia pudiese ser un poco el bastión de la resistencia ante la ultraderecha, ¿no? Hay que respetar evidentemente la democracia. Son muchísimos colombianos los que han votado por el presidente electo, pero sí que creo que al final forma parte de una oleada mundial que estamos viviendo, de la que no es fácil escapar. También, bueno, el porcentaje de abstención que hubo, ¿no? Hay una falta a veces de implicación de algunos sectores de la población. Esto creo que es importante decirlo, y que hay que luchar porque haya más participación social en la política en líneas generales, ¿no? Y creo que ahí está uno de los puntos en los que quizás pues podemos intentar que haya un voto, digamos, más especializado, ¿no? Con una población quizás más interesada por las cuestiones políticas y que no se deje llevar un poco por estos impulsos o corrientes de derecha que digamos que se están propagando de unos países a otros y que parece que cada vez es más difícil resistirse, ¿no? Como latinoamericanista que soy también, pues es difícil no ver quizás esa influencia del gobierno estadounidense de algún modo en todas las democracias también de América Latina, y es una pena, y hay que luchar sin duda por esa independencia también política, por no pues beber un poco de la corriente de los tiempos. Creo que ir precisamente a contracorriente, y ojalá se logre, ojalá solo sea una legislatura, ¿no? Y después puedan volver a cambiar las aguas. Sí, pues es el péndulo que se ve en casi todos estos países. Pero hemos hablado aquí en La Palabra en Radio, también para La Palabra Transmedia, con la profesora española Marta Pascua, profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, una gran investigadora, como ustedes han podido apreciar. Nos da mucho material pues para que nos enteremos de tanta cosa que hay que leer, que hay que estudiar, y de un fenómeno tan interesante como el que tú estudias en tus trabajos como investigadora de la literatura latinoamericana y española. Te agradezco, Marta, por haber estado aquí en La Palabra en Radio. Bueno, muchísimas gracias a ti, Darío, por la acogida también en la Universidad del Valle, y un placer estar aquí hablando con todos ustedes en La Palabra. A los oyentes de La Palabra en Radio, quien les habla, Darío Henao, y nuestra productora Shirley Sáenz Mosquera, les desea un feliz resto de domingo, y los esperamos aquí en una próxima emisión de La Palabra en Radio en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.